Esta noche en El Mensajero Solitario, ¿cuál es la relación de la peste bubónica con nuestra historia reciente? ¿Cuánto tiempo falta para la llegada del anticristo? ¿Será este el inicio del llamado nuevo orden mundial? ¿Cuál será el límite que alcanzarán los precios del petróleo y el dólar? Son algunas de las preguntas que resolveremos el día de hoy en esta entrevista exclusiva con el espíritu del más grande profeta del pasado milenio, quien perdió a toda su familia durante la epidemia de la peste negra del siglo XVI. Prepárate porque necesitarás 41 minutos para conocer la historia y las profecías de un verdadero sobreviviente de una pandemia continental, porque quizás todo lo que viviste en este presente no tiene comparación con el pasado. Como siempre, todas las predicciones que revelaremos durante esta entrevista deben ser tomadas como referenciales. Nosotros no tenemos la verdad absoluta ni nos dedicamos a las predicciones. Hoy es 1 de abril del año 2020. Como medium tenemos a Carolinus y como entrevistador quien les habla, Omadón. Bienvenidos. Yo soy el espíritu de Nostradamus. Nostradamus, bienvenido al Mensajero Solitario. Mi nombre es Omadón y hablas a través de Carolinus para una entrevista a comienzos del siglo XXI. ¿Cómo te encuentras? Hola Omadón, hola Carolinus. Es un placer para mí conocerles. Me encuentro muy bien. No es una comunicación extraña para mí. Sé de las maravillosas cosas que se pueden lograr a través de buenos talentos, de nuevos talentos espirituales. Y esto es una comunicación muy bonita para mí. Placer y celebro conocerles. Nacido en Francia, hijo de padres judíos conversos al cristianismo para evitar ser perseguidos por la Santa Inquisición de la época, fuiste profesor de francés, astrólogo, mago, médico, matemático del Renacimiento. Como médico lograste curar con gran éxito un sinnúmero de personas en el año de 1540 en 3 ciudades durante la conocida peste bubónica, entre ellas la ciudad de Salón, que fue el lugar donde escribiste tus profecías. De hecho, perdiste tu primera familia por esta peste, siendo los primeros en ser infectados durante esa pandemia. Sí, yo definitivamente tenía un gran don literario, aparte del don de la sanación, que me llevó a sentir una gran paz y una gran tranquilidad, ¿sabes? Cuando uno sana a las personas usando sus talentos, sus conocimientos, los conocimientos médicos y científicos me refiero, se siente una paz, se siente una cosa muy bonita en la boca, como cuando haces un acto bondadoso para con los demás. Mi gran frustración, claro, mi gran pérdida de emoción dolorosa, fue haber vivido esos tiempos tan negros, donde murieron más de 50 millones de personas en el mundo entero, por lo menos en el mundo conocido, que era muy limitado, no tanto como el que ustedes conocen ahora. 50 millones de personas perdieron la vida, mi querido amigo Omadón. ¿Omadón te llamas? Sí. Sí, Omadón. En esa fuerte peste bubónica, esa bacteria tan diabólica que salió en esos tiempos y que, por supuesto, como tú mencionas, me llevó a ese incidente de emoción doloroso, un engrama muy fuerte, esa tragedia, haber perdido a mi esposa, a mis hijos. Eso es una cosa tremenda que no se lo deseo a nadie. Han pasado siglos, estoy en un momento de mi vida conceptual como espíritu, donde siento que aún me pesa un poco esa pérdida. Es una cosa muy fea. Por eso me refugié precisamente por esa pérdida, ¿sabes? Me refugié mucho en el mundo espiritual, pero no estaba muy convencido, no encontraba todas las respuestas en mi religión católica. Tú sabes, originalmente mi familia en esa vida era judía, pero después pasamos, cual pelota de ping pong,
al cristianismo. Era más conveniente para ser más aceptado, la familia, teníamos mucho dinero y me iban a dar buenos estudios, y de pronto el tema del judaísmo no era muy bien recibido en algunas locaciones donde nos movíamos, y entonces mi familia se pasó al cristianismo. Creía mucho en él, pero cuando a ti te pasan estas cosas, estas tragedias, cuando tu escala tonal emocional baja mucho de nivel y te sientes apabullado por la vida, te sientes golpeado por la vida, entonces tratas de buscar un refugio en otras corrientes espirituales, como efectivamente así fue. Pero tenía que hacerlo muy, muy por en las sombras, porque tú sabes, el tema del cristianismo, del catolicismo, de la Inquisición y todas esas cosas eran tremendas. Entonces me tocaba como jugar con esa dualidad. Porque realmente te voy a decir la verdad, mi querido amigo Madón, no encontré consuelo en mi iglesia. Para con lo que pasó, con la tragedia que tuve que vivir, no encontré ese consuelo que estaba buscando en la iglesia. No lo encontré. Créeme que no quise renunciar a mi iglesia, y de hecho en el fondo nunca lo hice. Pero ese consuelo que yo estaba buscando espiritual, no lo encontré allí. El dogma era muy fuerte. Pero sí lo pude encontrar en otras corrientes. Sí, tengo entendido que también practicabas la magia con tu segunda esposa, según estuve investigando. Sí, de hecho, fue un gran apoyo para mí en ese sentido. Es que quedé con muchos vacíos de mi primer matrimonio. Es decir, la tragedia, pues te refiero a la tragedia. Y hay personas que tratan de llenar esos vacíos, y uno se amolda y encuentra consuelo en esas corrientes espirituales que de pronto la otra persona que llena el vacío te transmite. Eso ocurrió mucho conmigo, pero nunca perdí mi esencia, nunca abandoné realmente mis creencias. De hecho, se me activó algún engrama de culpabilidad también, porque sentía un poquito de culpa por muchas cosas. Pues yo trataba de consolarme haciéndole el bien a los demás, ser una buena persona para los necesitados, curar. Tampoco renuncié a mi ciencia, porque yo soy un hombre de ciencia, o por lo menos era un hombre de ciencia, y tampoco renuncié completamente a eso. Mira, te voy a decir la verdad. En esa vida yo no renuncié absolutamente a nada del todo. Era un hombre de dicotomías, y fallecí siendo un hombre de dicotomía. Bueno, antes de empezar con las preguntas principales, quiero preguntarte si tú realmente naciste con el don de la profecía o eras más que todo un excelente escritor tipo Julio Verne. Era un excelente escritor y era un buen medio en así como este receptáculo, Carolinos. De hecho, ambos nos etiquetamos como la US, que es una buena etiqueta para los grandes psíquicos. ¿Eras medium parlante o solamente te llegaban los conceptos de eventos futuros? Era medium parlante, pero nunca lo llegué a descubrir. No lo llegué a descubrir, desafortunadamente. Entonces lo que utilizaba mi mediumnidad parlante para canalizar algunos eventos de vidas de repetición y un conjunto de candados de vidas de repetición, de eternos presentes en vidas de repetición, y los escribía los conceptos que me llegaban. Algunos no los escribí, ¿sabes? Hubo muchos que no escribí, pero más o menos así funcionaba. Escribía el concepto, sabía que no era exacto, así que cifraba un poco el mensaje. Bueno, creo que te complacerá saber que dentro de tus predicciones acertadas estuvieron la muerte de la guillotina de María Antonieta de Austria, el surgimiento de la aviación moderna, el asesinato de John F. Kennedy, de Robert Kennedy y de Edward Kennedy, el asesinato de Juan Pablo I, la destrucción del Amazonas, la destrucción de las Torres Gemelas, el incendio de Londres. De hecho, aquí lograste escribir: cuando el 6 aparezca 3 veces, y este incendio ocurrió el 2 de septiembre de 1666. ¿Cómo hiciste para dar con las fechas en ese evento? Bueno, no es realmente dar con las fechas. Lo que pasa es que canalizo momentos de mundos secos, de vidas de repetición, de mundos paralelos. No realmente canalicé tu línea de tiempo, porque tu línea de tiempo es la misma línea de tiempo mía. ¿Me explico? No puedo estar en dos partes al tiempo, no de manera consciente. De pronto un espíritu sí, pero nosotros como roles no podemos. Podemos canalizar el mundo suprafísico, pero para nosotros es un azar. Es un azar lo que está sucediendo en ese conjunto de candados de vidas de repetición. Mi talento consistía, y eso me hacía genial,
Fíjate, y por eso me estás diciendo lo que me estás diciendo. La genialidad de mi talento era que canalizaba los momentos más cercanos a tu línea de tiempo. Las vidas paralelas o los mundos paralelos más cercanos a tu línea de tiempo. A ese mundo que tú estás viviendo. O que mi parte encarnada pudo haber vivido si hubiese nacido en todas esas épocas. ¿Se me entiende? Así es, ¿tú piensas que las profecías fueron hechas para cumplirse o para no cumplirse como profeta? Bueno, nosotros los profetas pensamos que debieron haber sido hechas para cumplirse, porque ese es el gran concepto que nosotros manejamos, o preconcepto, como quieras tú llamarlo. Nosotros pensamos, vamos a profetizar algo, pero mira, te voy a confesar una cosita, hay un poquito de ego aquí, porque si nosotros profetizamos algo, el buen profeta debería, te estoy diciendo lo que debería, no te digo lo que es, lo que debería. El buen profeta debería dar una profecía real y, si es el caso, tratar de impedir que suceda o que no, es decir, que no suceda es el éxito del profeta realmente, a pesar de que se dañe su reputación y se dañe su imagen y se dañe su calidad de profetas. Esa es la idea. El mal profeta siempre va a intencionar para que suceda la tragedia, porque eso le da credibilidad, le da su ego, le sube. Pero el buen profeta que hace la profecía e impide que se dé, está bien, se gana la mala fama, pero por lo menos salvó vidas. Porque los profetas siempre, la gran mayoría, los sensacionalistas, lo que van a profetizar son tragedias. Muerte de John F. Kennedy, destrucción de Torres Gemelas, anticristos por doquier. Mira, la historia de la humanidad está llena de Torres Gemelas. La historia de la humanidad está llena de conquistadores, anticristos, y seguirá. Y la historia de la humanidad va a seguir con sus guerras, y va a seguir con sus tragedias, y con sus pandemias, y con sus pestes bubónicas, hasta el fin de la humanidad. ¿Por qué escribiste tus memorias en cuartetas, las cuales consisten en 4 versos, en frases y encima codificadas y confusas? ¿Existe algún código para eso o por qué lo hiciste así? No, pues no quería que las personas... Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo soy un hombre de ciencia originalmente y no quería que las cosas que yo escribiera fueran descubiertas o fueran interpretadas de manera lacónica o malintencionada por la Iglesia Católica, más que todo. Y también quería dejar un mensaje ambiguo en cierta forma, para que mis seguidores, porque yo tenía mis seguidores en ese momento, yo gocé de cierto confort y de cierta fama, es decir, sentí cierto placer al ser reconocido como profeta y tenía ciertos seguidores. Debía hacerlo de esa forma para proteger a las personas que fuesen a seguir mi legado. Una forma de protegerlos. Yo sabía que ellos iban a interpretar mis profecías y los subsiguientes, eventualmente cada uno desde su punto de vista. Pero si yo quería que eso sobreviviera, tenía que codificarlo. Si yo hubiera sido muy literal, muy exacto, créeme que todos esos libros, o todas esas anotaciones, mejor dicho, todas esas anotaciones no hubieran sobrevivido, hubieran sido quemadas. ¿Pero existe un código para descifrarlas o son muchos códigos? ¿No se han descifrado en esta época? No con un alto porcentaje de exactitud. Es igual que la Biblia, la interpretan como las personas quieran. Bueno, ok, vamos directamente al grano. Hay un tema importante acá. Te convocamos aquí, Nostradamus, porque fuiste testigo de una de las peores pestes de la humanidad, la peste bubónica o peste negra, peste que fue tan devastadora que fue capaz de destruir a la mitad de la población de Europa del momento. La sociedad del siglo XVI en Europa que tú presenciaste estuvo llena de hambre, peste y muerte. ¿Será que esta época actual que estamos viviendo es el nuevo virus de este nuevo siglo? Quiero que veas el siguiente video antes de que me respondas. Un rayo de esperanza en medio de la crisis sanitaria. La tasa de infecciones por COVID-19 en Italia alcanzó este lunes un nuevo mínimo de solo el 4,1% y el número de pacientes recuperados llegó a un nuevo máximo. La Organización Mundial de la Salud cree que tanto Italia como España podrían estabilizarse, pero advierte de que las medidas de confinamiento por sí solas no funcionarán.
Bajar los números, no solo estabilizarlos, requiere un redoblamiento de los esfuerzos de la salud pública para empujarlos hacia abajo. No bajarán por sí solos, serán empujados hacia abajo. Y eso es en lo que necesitamos que los países se centren en cuál es la estrategia para poner en marcha las medidas de salud pública que empujarán hacia abajo el virus una vez que dichas medidas sean implementadas, y después cómo cuidamos mejor a las personas en el entorno clínico para salvar más vidas. En España hay esperanza de que se podría llegar al pico de forma inminente, a pesar de que las cifras de infección confirmadas se elevan a casi 88.000, coincidiendo con medidas de contención más estrictas. Mientras tanto, en Francia el número de muertos continúa creciendo también. Más de 3.000 personas han muerto por la enfermedad y casi 8.000 se han recuperado después de 2 semanas de un confinamiento que se ha extendido hasta el 15 de abril. Las autoridades francesas advierten de los peligros de la automedicación. Hay riesgos que pueden afectar a todo el mundo, por lo que hay que tener mucho cuidado al tomar ciertos productos sin receta y sin una estricta supervisión médica. En Portugal, 1 millón de máscaras y 200 pruebas de diagnóstico han llegado desde China. El número de casos en el país ha llegado a más de 6.000 y los hospitales se empiezan a resentir ante la presión. En Reino Unido hay más de 22.000 casos confirmados, lo que supone una carga para el Servicio Nacional de Salud, mientras las autoridades sigan instando al público a seguir las medidas de confinamiento. Para esas decenas de miles de personas atrapadas en el extranjero, el gobierno ha anunciado un fondo de 75 millones de libras para llevar a los británicos a casa. Sí, entiendo lo que alcanzo a escuchar. ¿Será esta infección la nueva peste bubónica del siglo XXI? Bueno, te voy a dar mis impresiones. Primero, esto no es una bacteria. La peste bubónica fue una bacteria. Esa pesadilla fue una bacteria, más peligrosa que un virus. La Yersinia pestis, que es su nombre científico, mató a 50 millones de personas. 50. Esto es solamente un virus. Te voy a decir qué es lo que sucede. Vámonos al contexto histórico de lo que es cada una de estas 2 pandemias. En ese momento, lo que está sucediendo en mi época es mucho más grave que lo que está pasando en tu época. Lo que pasa es que se ve más horrible en tu época porque el foco de infección donde empieza este nuevo virus, que es un nombre, es decir, esta familia de virus es muy antigua. Empieza el primer foco de infección en China, según tengo entendido. En China, el paciente cero está en China. Si ese coronavirus o ese fenómeno se hubiese dado en mi época, no hubiera salido de China. Quiero que se me entienda muy bien lo que voy a decir. La razón por la que esto está esparcido en el mundo es por la gran globalización de tu época. Esa es la razón. Esa es la única razón. Por eso está sucediendo esto. Lo que me pasó a mí, lo que yo tuve que vivir fue 50 veces peor. 50 veces peor. Menos mal, no habían aviones, no habían autos. Las fronteras eran más complicadas de cruzar. En cambio, hoy día cualquiera pasa fronteras con barcos, con aviones, con autos. Especialmente los aviones, los aparatos voladores. Por supuesto que esto era algo así y va a pasar. Eso es lo que sucede. Pero como todos los virus, el comportamiento de los virus siempre son los mismos, prácticamente. Hacen el daño que tienen que hacer, el cuerpo crea una cierta inmunidad y ya. Y después empieza a bajar esa curva de infección y no va a haber ningún problema. Lo que sucede es que, como te digo, la globalización fue lo que hizo o lo que está haciendo todo este daño, por culpa de la globalización. Ok, para la gente que no sabe qué pasó en tu época, la peste negra era una enfermedad que pasaba de animales a seres humanos. El contagio era fácil porque venía de las ratas a los humanos. Y las ratas estaban presentes en los graneros y en los molinos de las casas, lugares en donde se almacenaba y se transformaba el grano del que se alimentaban las familias y los roedores. Los roedores circulaban por los mismos caminos y se trasladaban con los mismos medios de transporte que los humanos, incluyendo barcos. O sea que
En ese caso, parece que fue un origen animal, el de la peste bubónica, y también se transmitía mediante la tos, contacto físico con ratas y pulgas infectadas. Los síntomas eran inflamaciones en las ingles, en las axilas, en el cuello, con fiebres y escalofríos, cobrando la vida de alrededor de 50 millones de personas en Europa, casi la mitad de la población de la Europa de tu época. ¿Qué tan Casi la mitad del mundo. Sí, casi la mitad del mundo. ¿Qué tan peligroso era esta infección de tu época en comparación con esta? Porque tengo que leerte que, a ver, nos encontramos en una cuarentena mundial en este momento por un bicho altamente infeccioso, eso sí, pero con una tasa de mortalidad inferior al 3%, mientras que la tasa de mortalidad de la peste bubónica era del 30 al 60%, o sea, 15 veces más. Del 60% y en tu época es del 10%, o sea que en tu época todavía sigue siendo más peligrosa que el coronavirus. Lo que pasa es que llega un momento el hombre desarrolla cierta inmunidad a través de las generaciones de sus genes. Lo mismo va a pasar con este nuevo tipo de coronavirus. Y hay que prestar mucha atención a la cultura de los países. China tiene una cultura prácticamente donde vulgarmente se menciona que todo lo que se mueva se come. Y eso es muy peligroso, porque tú no te puedes comer las ratas. Es decir, hay gente que lo hace, pero de hecho en China, en muchas regiones de China se hace. Pero la rata es un foco de infección, Omadón. Mira lo que pasó en esa época. Mamíferos que tienen un foco de la infección son las ratas y los murciélagos. Y muy en segundo lugar ciertos animales salvajes. Los vampiros, los murciélagos y las ratas, hay que tener mucho cuidado al manipularlos. Entonces, si en China tienen esta costumbre de hacer estas cosas, era cuestión de tiempo que se desarrollara este virus. Siempre sucede en China y en África. Son lugares de los puntos geográficos del planeta idóneos para que se desarrollen virus y bacterias muy fuertes por la interacción del humano con los animales de una forma que no debe ser. Yo te digo una cosa, Amadón, si algún día te vas a comer una rata, que sea por pura y física supervivencia, no por deporte. Nostradamus, dentro de lo que tú viste, ¿se logrará normalizar el índice de contagios? Sí, eso va a llegar un momento en que se va a normalizar. Si sobrevivimos a la peste bubónica, la humanidad va a sobrevivir a esto. No es el fin del mundo. Sin duda alguna. Okay, que lo diga Nostradamus. No es el fin del mundo. ¿Habrá un rebrote de este virus a finales de este año o en los años siguientes de este mismo bicho? El virus va a mutar porque todos los virus mutan, pero no va a pasar nada peor de lo que está pasando. Es decir, primero en China va a desarrollarse un gran foco de infección, una gran tasa de mortalidad, después va a bajar, creo que ya está pasando, no lo sé. Lo mismo va a pasar en Norteamérica. Va a subir a lo más alto en los próximos 2 meses, va a haber muchas más muertes, quizá unos 2 millones de muertes en Estados Unidos. 2 millones, digo yo, después va a bajar otra vez la tasa de mortalidad y vamos a desarrollar la propia inmunidad y todo va a estar muy bien para el próximo año. Para cuando desarrollen la vacuna ya no va a ser incluso necesaria usarla porque ya habremos desarrollado cierta inmunidad. Espera, ¿dijiste 2 millones de muertes en Estados Unidos? Sí, muy probable. ¿Solamente en Estados Unidos y en el resto del mundo? Quizá unos 5 o 6. Pero no me creas en las cifras, por favor. Ok. ¿Aparecerá otro virus igual o peor a este en el futuro, en los próximos años? Sí, por supuesto. Y va a venir de China y de África. O de África. ¿Y cuáles serían esos síntomas? Fiebre, vómitos, sangrado, pero eso no lo veo venir en los próximos años. Tengo que preguntarte, tú que te codeabas con la élite de la Europa de ese tiempo, ¿esa peste bubónica acaso fue lanzada por alguna élite de la época o no? No. Las bacterias y los virus, mira, no torees a la naturaleza, es decir, ¿cómo vas a tomar? La rata es un foco de infección. En rata no solamente está el Yersinia pestis, hay millones de diferentes y miles de diferentes especies de bacterias que le hacen daño al ser humano y de virus que trae la rata. Trae una gran cantidad de cosas que no te imaginas, Omadón. De enfermedades que no te imaginas. Bueno, volviendo al presente, ¿tú visionas que la vacunación de este bicho, vamos a decirle bicho porque youtuber no quiere mucho esa palabra, ¿tú visionas que la vacunación sea obligatoria después de varios meses? ¿Será selectiva o no será obligatoria? Las personas que quieran hacerlo. Si te refieres a la vacunación. ¿Sí?
Pero ¿habrá algún condicionamiento a que, bueno, si no tienes el sello de la vacuna en tu pasaporte no puedes salir del país o no puedes postular a un empleo en el gobierno o cosas así? No, empleo del gobierno no, pero sí probablemente algunos países con el tema del pasaporte si vienes de China. Ah, ya. Tú como médico y lo que has podido ver del presente, ¿podrías regalarle al mundo algún tipo de tratamiento o receta para tratar este virus en casa? Nada más lo único que tienes que hacer es combatir los síntomas, porque es que el virus se enfoca en atacar más que todo los pulmones, la parte de la respiración. Lo que hay es que impedir que te ataque el sistema respiratorio. Yo digo que apaleando los síntomas, la tos fuerte, hay que apalearla, hay que enfocarse en ella. Y en el sistema inmunitario, tratar de mantenerlo lo más arriba posible. Las personas que tienen preexistentes definitivamente deben cuidarse. Me refiero a diabetes, las personas que tienen problemas de asma y ese tipo de enfermedades. Es mejor que esos sí se aíslen de verdad y no salgan ni siquiera a comprar nada, que alguien haga eso por ellos. Las personas que están sanas, que no tienen preexistentes, que tienen un sistema inmune muy, muy alto, pueden llevar su vida sin problemas, incluso se pueden infectar, que no les va a pasar nada, máximo siquiera quizá un leve resfriado de una semana o dos. ¿Cuánto tiempo pueden sobrevivir las poblaciones de Latinoamérica? Abre los ojos de Carolinos, encuentra los mapas de la infección. ¿Cuánto tiempo pueden sobrevivir las poblaciones de Latinoamérica con sus economías paralizadas por la gente estar en casa en esta situación? No mucho tiempo, yo auguro una gran depresión parecida a la que ustedes tuvieron al principio del siglo XX, o incluso peor. Mucha hambre, mucha gente sin trabajo. ¿Y en Europa y en Latinoamérica? Perdón, ¿la Europa y América del Norte? Ellos se recuperan porque siempre son países desarrollados. Ellos se recuperan rápido. También van a estar mal un tiempo, pero se van a recuperar muy rápido. Latinoamérica lo veo muy, muy mal. Por eso esas medidas que están tomando de emergencia están fuertes. Porque ellos saben que no aguanta esta enfermedad mucho tiempo. Teniendo en cuenta la crisis económica que acabas de señalar, ¿cuáles serían las zonas blancas o grises de Latinoamérica donde esta crisis económica pegaría menos fuerte? No visualizo ninguna zona blanca. No. Las ciudades grandes las veo mal. Las poblaciones pequeñas las veo mejor. Pueblos, ciudades pequeñas, no ciudades importantes. Entonces, la crisis económica que muchos profetas y analistas económicos han pronosticado, ¿vendrá inmediatamente después de esta pandemia? Durante y después. Después, pero va a durar poco, porque la recuperación va a ser rápida. Es decir, va a ser fuerte la crisis, pero la recuperación va a ser rápida. Porque el hombre eventualmente aprenderá a convivir con el virus, como siempre ha ocurrido con todas las enfermedades. Así como con el cáncer, el herpes, las enfermedades de transmisión sexual, la hepatitis, la gripe común y mucho más. Con el SIDA, con absolutamente todos, absolutamente todos, aprendemos a convivir. Nos damos cuenta que hay cuerpos que rechazan los virus, como el coronavirus, hay cuerpos que rechazan los virus como el VIH, hay cuerpos que rechazan el virus. Hay cuerpos que el sistema inmunitario es tan fuerte que destruyen el virus y ni siquiera desarrollan síntomas. Va a llegar un momento en que el hombre va a aprender a convivir con este virus y va a estar todo bien. La recuperación de la economía. Mira, esto es puro pánico. No hay nada más fuerte lo que yo viví. 50 millones de personas fallecidas, entre esas mi propia familia. No hay nada más fuerte que eso. Es natural, está allí. Dime, ¿qué élite, con qué tecnología en donde yo estuve pudo haber desarrollado un gran plan para someter a la humanidad a muertes masivas y a combatir la superpoblación? Si hay alguien a quien le interesa que haya superpoblación es a la misma élite, amigo Amador. Todos pagan. Los ricos viven de los pobres. Entre más pobres hayan y más superpoblación haya pobre, mucho mejor para la élite. Porque todos ellos compran. ¿Y a quién le compran? A la élite. Ok, volvamos al tema económico. ¿El dólar americano como moneda de ese país se mantendrá o perderá su valor durante la crisis económica de manera activa, definitiva o transitoria? Se mantendrá y se va a cotizar más. ¿Ah, sí? Sí, claro, porque en las crisis económicas mundiales, siempre los que más sufren son los países más pobres. Por mucho que baje el dólar,
nunca va a bajar más que las monedas más débiles. Las débiles se desplomarán, pero la moneda de los países desarrollados se mantendrá, a pesar de que haya crisis. ¿En cuánto tiempo se normalizará la economía del primer mundo y la del tercer mundo? Como máximo 1 año y medio. Lo mismo vaticino para los del tercer mundo. No mucho tiempo, Madón, no mucho tiempo. Hay mucho pánico generado. Sí, digamos que la capacidad de recuperación ha aumentado con respecto a la Gran Depresión de 1920. ¿Será esto el comienzo del famoso nuevo orden mundial? Sí, según leo la mente de Medium, parece que hay un comienzo, un nuevo orden mundial desde hace 20 años o más. No hay ningún orden mundial. Lo que sí va a haber es una gran concientización del ser humano con respecto a todo esto que está pasando. Es decir, el ser humano va a ser más consciente cuando salga de esta crisis. Va a mejorar el sistema de salud en Estados Unidos, va a mejorar el sistema de salud en Colombia. Se va a desarrollar un gran sentido de la humanidad entre los políticos líderes de los países. El mundo va a mejorar después cuando salga de esta pandemia, te acordarás de mí. Lo malo viene con lo bueno, ¿no? ¿Habrá corralito financiero durante esta crisis? Y si es así, ¿en cuáles países? ¿Qué es corralito? El corralito es que no te dejan sacar dinero del banco. No, eso no va a pasar. ¿Habrá algún tipo de reseteo del sistema bancario basado en esta crisis? No. ¿Habrá algún desplome de las redes de comunicación como las conocemos, telefonía e internet y electricidad? No. Abre los ojos de Carolinus donde te muestro el valor del petróleo actual. El petróleo va a seguir bajando. ¿Puedes hablarme en detalle? Va a haber, mira, escúchame lo que te dije. Va a haber un gran sentido de humanidad en nuestros líderes. Y a eso me refiero a los grandes hombres de negocios también. El hombre se va a enfocar, la humanidad se va a enfocar después de esto, poco a poco, muy gradualmente, a salir de este tipo de economías, de este tipo de energías, de este tipo de energías fósiles, de combustibles fósiles, y va a buscar energías alternas. Eso va a pasar. Es inevitable. Y esta crisis va a provocar que haya un adelantamiento, que se adelante esto que te estoy diciendo. Otros tipos de energías para los automóviles. De momento el petróleo está en 25, más o menos ¿hasta dónde lo verás caer? No, eso va a caer hasta $10, 20, 15, va a caer. Es decir, se va a buscar otro tipo de como te digo, otras fuentes de energías renovables. Eso va a suceder rápido. Nostradamus, pero cuando la economía se recupere, el precio del petróleo alcanzará a normalizar sus valores habituales de 40 a 50 dólares. Mira, los países desarrollados van a usar estas energías limpias primero. A los países subdesarrollados seguirán usando las energías fósiles durante muchos años más. Y Estados Unidos le va a vender todo ese petróleo a los países subdesarrollados. Porque va a ser el único gran productor de petróleo, Estados Unidos. Primero que cualquiera, de cualquier país del mundo, incluyendo Rusia. Se lo tiene guardado el petróleo de Estados Unidos con las reservas más grandes del mundo. Ellos tienen fracking. Todo el petróleo del mundo inexplorado está aquí en Estados Unidos. Entonces se voltea la situación. Estados Unidos va a vender petróleo, pero no va a usar el petróleo, porque va a buscar energías limpias. Y eventualmente con los años, a lo último, va a llegar a los países subdesarrollados esas energías limpias, para uso común. ¿Y el precio de la gasolina, que es bastante alto en los países de Latinoamérica, también bajará o se mantendrá igual como está? Debería bajar, pero eso no va a pasar porque ya los políticos de los países de ustedes bananeros son demasiado avaros. O ávaros. Tengo entendido que tu gasolina tiene más del 60% de impuestos. Sí, un verdadero robo. Sí, correcto. Ellos no se manejan con el precio del petróleo. Si se manejaran con el precio del petróleo, la gasolina a ustedes fuera regalada. ¿Algo más que me quieras decir acerca de esta crisis antes de que pasemos a algunas de tus profecías puntuales? No, ya estoy. Ubicamos las fotos de las representaciones visuales de la destrucción de Nueva York. ¿Eres tú uno de los que también predice que esta ciudad será destruida de alguna manera? No, Nueva York no se va a destruir. Decías que eras católico al principio, pero no muy convencido de todo. Hablaste de 3 anticristos, que las personas que interpretaron tus profecías decían que el primero era Napoleón, Hitler. ¿Tú estás de acuerdo con estos dos personajes? Pues sí y no. Sí, porque durante la historia van a ver, si no era Napoleón era otro, y si no era Hitler era otro. Y no porque eso es un preconcepto mío. Yo decía anticristo, pero realmente no hay ningún Cristo. O sea, no existe ningún anticristo. Era una dramatización
de un implante político-religioso, un engrama personal mío. O sea, lo del anticristo es una vil mentira. Correcto, Qué bueno que lo confirmas, porque muchos todavía lo están esperando. correcto. Nostradamus, ¿habrá una tercera guerra mundial bélica en el futuro? Será una guerra virtual, económica, que pronto ese tipo de guerra sí. Pero guerra mundial, así como la Segunda Guerra Mundial, no. Mira, yo ni siquiera le llamaría la Primera Guerra Mundial la Primera Guerra Mundial. Sí. Para mí la Primera Guerra Mundial es la segunda. La única guerra mundial que ha habido para mí es la Segunda Guerra Mundial, la única. Desde mi punto de vista, como Nostradamus, que tengo acceso a lo que le ha sucedido a ustedes, a ese conocimiento. Y la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial que llaman la Gran Guerra, no fue mundial, fue continental, pero no mundial. Es una cuestión de etiquetas. Correcto. Entonces no hay una Tercera Guerra Mundial. Sino una segunda, para mí ha sido la única guerra mundial. Y el ser humano aprende de sus errores eventualmente. Gracias a eso que pasó con la Segunda Guerra Mundial, lo que llaman la mal llamada Segunda Guerra Mundial, se creó la ONU, Organización de Naciones Unidas, la OEA, vino después, y una gran cantidad de países que se organizan para regular el comportamiento de los otros, pues, para regularse entre ellos mismos, ¿no? Las leyes son necesarias. Y hablando de guerras, Nostradamus, ¿habrá algún momento o un periodo de paz aquí en la Tierra de mayor nivel del que vivimos actualmente? Después de esto, este gran sentido de humanidad, después de este incidente con este virus y esta pandemia, las guerras se van a aguantar, los conflictos van a parar. Los mismos actores de conflicto, dueños de ejércitos privados, de grupos terroristas y este tipo de cosas se van a aguantar. ¿Qué pasará con esto? Ven que la naturaleza es más fuerte que ellos. Esto es un simple fenómeno natural. Es el poder del planeta Tierra que tiene y nos hace ser conscientes de lo tan insignificante que podemos llegar a ser para el mismo planeta. Nostradamus, ¿qué pasará con esas estúpidas ideologías que andan por ahí de feminismos, movimientos homosexuales, historias de género, socialismo, capitalismo, pasiones políticas y esas pendejadas? ¿Qué pasará con todo eso después del virus? No, es eso, es un replanteamiento de todo eso. De los políticos, de las feministas o los machistas, como quieras llamarlo, las etiquetas que sean. Todo eso se va a tener que replantear. Si se van a dar cuenta que ellos no son más que unos tontos. Cuando pasa todo esto y uno dice, bueno, nosotros pensando tonterías y mira lo que está pasando. Y el virus que no distingue entre colores de piel, preferencias sexuales, partidos políticos, nacionalidades, historias de género y todas esas pendejadas. Eso es correcto. Así es. Hablando un poco más en el futuro, Nostradamus, ¿se mantendrán los países como los conocemos, los Estados-nación, o qué pasará? No se van a mantener los países. Eso no hay reversa. Eso se va a mantener. ¿Cuántas décadas le quedan al cristianismo? Es todavía mucho. 100 años más, pienso yo. Voy a hacerte algunas comparaciones entre las profecías que verificamos con la entrevista a Baba Vanga y las tuyas. Año 2033, el hielo polar empieza a derretirse, haciendo subir el nivel del mar. ¿Cómo lo ves tú? Sí se va a derretir más. Esta es una de las importantes. Año 2043. Se incrementan los ataques cibernéticos para quebrar otras compañías, creando accidentes y hacer caer aviones. Guerras corporativas. Guerras corporativas, pero no que se caigan aviones, no. Pues con ataques cibernéticos se puede atacar el sistema de navegación de un avión, ¿no? Sí, pero eso ya sería un ataque terrorista. Dentro de un ataque terrorista, no un ataque corporativo entre compañías, no. Año 2088 aparece una nueva enfermedad que produce envejecimiento en periodos de tiempo bastante cortos de meses en las personas. Lo veo probable, sí. Año 2200, la religión islam será la religión dominante en el mundo. Puede llegar a haber una conspiración para que eso suceda, pero lo van a detener. ¿Lo van a detener? Sí, eso hay que detenerlo. Año 2579, según Baba Vanga, fin de la era humana, fin de un ciclo. No creo. Bueno, Nostradamus, ¿te encuentras encarnado actualmente? No. ¿Qué mensaje final te gustaría dejarle a la humanidad de este futuro que está pasando por una nueva peste muy inferior a la que tuviste que vivir? ¿Qué puedes decirle a las personas en sus casas que se encuentran aterrorizadas ante una situación de salud y posteriormente económica? Yo quiero darles un mensaje de tranquilidad. No es el fin del mundo, pero tampoco hay que subestimar este bichito.
Fíjate, lo subestimaron y dejaron que entrara a los países. ¿Por qué está haciendo tanto daño? Porque lo subestiman. Ya, no lo subestimen más. Pero tampoco le tengan miedo. El pánico y el terror lo que hace es tomar malas decisiones. Y te enferma. El mismo miedo y el pánico baja tus propias defensas. Y necesitamos tener las defensas del sistema inmune alto. El miedo es un gran estresante del sistema inmune. Lo debilita demasiado. Sí. Manténganse en sus casas tranquilos. Si tienen preexistentes, enfermedades preexistentes y son jóvenes, no salgan. Si son mayores de 50 años, no salgan. Si son sanos y pueden trabajar, trabajen, pero con mucha prudencia, con los protocolos de higiene que existen para tratar de evitar el contagio. No es el fin del mundo, repito, quiero recalcar mucho sobre esto, no es el fin del mundo. La humanidad va a sobrevivir a esto como sobrevivió a la gran peste bubónica y a esa bacteria tan tremenda y demoníaca, la Yersinia pestis. También sobrevivirán. Me retiro, entonces. Gracias, Nostradamus, por estar aquí en El Mensajero Solitario y compartirnos tu experiencia después de padecer una peste peor que la nuestra. Gracias por tu mensaje de esperanza para esta humanidad del siglo XXI y nos veremos más adelante. Me retiro hasta siempre. Adiós.